Hola, yo soy Rafael Barahona y esta es mi tarea 1 del segundo ciclo de la materia de música. Muy bien, vamos a hablar sobre la clasificación de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales se clasifican en 5 grupos. El primero de ellos son los cordófonos. Los instrumentos musicales cordófonos son aquellos que producen el sonido mediante la vibración de las cuerdas. Estas cuerdas van a tener características físicas que nos van a indicar la altura a la cual va a sonar el sonido que genera el instrumento. Por ejemplo, la longitud. Mientras más larga sea una cuerda, va a producir un sonido más grave, y mientras más corta va a ser la cuerda, va a generar un sonido más agudo. El grosor, mientras más gruesa sea la cuerda, va a ser un sonido más grave, y mientras menos gruesa sea la cuerda, más fina sea la cuerda, va a formar un sonido más agudo. Y en el caso de la tensión, pues va a ser lo mismo. Mientras más tensa esté la cuerda, va a generar un sonido más agudo, y mientras menos tensa esté la cuerda, va a generar un sonido más grave. Asimismo, los cordófonos se clasifican en 3 tipos. Estos son los frotados, los punteados y los percutidos. Los cordófonos frotados son aquellos que generan las vibraciones al ser frotados por un instrumento que generalmente suele ser el arco, y que se puede ver, por ejemplo, en los violines, también en los violonchelos, en el contrabajo, en la viola, etcétera, etcétera. En el caso de los punteados, son aquellos que forman sus vibraciones al ser impactadas por los dedos o por alguna otra herramienta, como la púa, por ejemplo, en una guitarra, que la guitarra es uno de estos instrumentos, también el arpa, por ejemplo. Y finalmente tenemos los percutidos. Los percutidos son aquellos que se generan al momento de impactar la cuerda con un golpe. Esto de aquí, el claro ejemplo de un instrumento cordófono percutido es el piano clásico. Muy bien, el segundo grupo son los instrumentos aerófonos. Los instrumentos musicales aerófonos son aquellos que producen el sonido mediante la vibración del aire contenido dentro de un tubo. De igual manera, los tubos van a tener sus propias características físicas que van a alterar el sonido del instrumento musical. A mayor longitud del tubo, por ejemplo, más grave es su sonido. A menor longitud, formará un sonido más agudo. A mayor diámetro del tubo, más grave su sonido, y a menor diámetro va a tener un sonido más agudo. La presión del aire es más agudo cuanto mayor es la presión, y cuando la presión de aire es menor, pues se forma un sonido más grave. Y muy bien, asimismo los aerófonos también se pueden clasificar en 3 tipos, y estos son los de viento-madera, y que a su vez se subdividen en el tipo de boquilla, que tenemos los de boquilla de bisel, que son por ejemplo la flauta dulce, la flauta transversa, la flauta de pan, etc. Los de lengüeta simple, que son por ejemplo el saxofón o el clarinete, y los de lengüeta doble, que son por ejemplo el fagot, el oboe o el contrafagot. La segunda clasificación de los aerófonos son los de viento metal. En estos de aquí su subdivisión solamente es una, que son los de boquilla o embocadura. Y entre esos tenemos las trompas, la trompeta, el trombón, la tuba, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos otros instrumentos. Estos se dividen en lengüeta libre y en lengüeta mixta, o mixta simplemente. Los de lengüeta libre son por ejemplo la armónica o el acordeón, y los de mixta son los órganos y las gaitas. Continuando con la tercera clasificación de los instrumentos, nos topamos con los membranófonos. Los membranófonos son aquellos instrumentos que producen el sonido por la vibración de una membrana o piel tensada. Los membranófonos asimismo se subdividen en tres categorías, que son los percutidos, los frotados y los soplados. Los percutidos, como su mismo nombre lo indica, son aquellos que se generan el sonido al ser golpeados. Y por ejemplo tenemos el timbal de orquesta, las baterías, los tambores, etcétera, etcétera. En cuanto a los frotados, tenemos por ejemplo los tambores de fricción, un instrumento bastante peculiar que es la zambomba. Y en cuanto a los soplados, tenemos por ejemplo el kazoo y también el mirli. El siguiente grupo lo corresponde los idiófonos. Los idiófonos son aquellos que producen el sonido por la vibración del instrumento entero. Es el grupo más diverso y se clasifican según el modo de producir las vibraciones, por lo que tienen una clasificación bastante grande. Entre ellos tenemos los idiófonos entrechocados, por ejemplo los platillos, las castañuelas, etcétera, etcétera. Los percutidos, aquellos que son golpeados, por ejemplo el triángulo, el plato, las campanas. Tenemos también los que son sacudidos, por ejemplo las panderetas, las maracas, los cascabeles. En el caso de los frotados,
tenemos por ejemplo la armónica de cristal, que es un instrumento bastante raro. Y en cuanto a los punteados tenemos por ejemplo la caja de música o el arpa de boca. Y en cuanto a los raspados tenemos el güiro. Y finalmente el último miembro de la clasificación son los instrumentos electrófonos. Los instrumentos electrófonos son aquellos instrumentos en los cuales el sonido se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos electrónicos. Este tipo de instrumentos se clasifican en tres: los electroacústicos, los electrónicos y los digitales. Los electroacústicos, por ejemplo, tenemos la guitarra eléctrica o también el bajo eléctrico. Luego también tenemos los instrumentos electrónicos, que estos pueden ser por ejemplo el órgano eléctrico, el sintetizador, las ondas Martenot, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos los digitales, que son por ejemplo la percusión MIDI y también las guitarras que son MIDI, que estos son sonidos que son prácticamente generados por computadora. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre las agrupaciones instrumentales. Existen tres agrupaciones instrumentales y la primera de ellas es la orquesta sinfónica. En la orquesta sinfónica, los instrumentos que forman parte de ella siempre son agrupados por secciones y son los siguientes. Primero, en la sección de cuerda. La sección de cuerda está compuesta por los violines, por las violas, por los violonchelos, por los contrabajos, etcétera, etcétera. La sección de viento-madera está formada por pautas transversas, oboes, clarinetes y fagotes. La sección de viento-metal está formada por trompetas, trompas, trombones y tubas. Y en cuanto a la percusión, esta sección está formada por, entre otros, timbales, el xilófono, campanas tubulares, bombo, platillos, etcétera, etcétera. Y también hay que hacer una mención del director de orquesta, ya que este es una persona muy importante y que se encarga de coordinar y dirigir a los instrumentistas. Este tiene en su cabeza cómo ha de sonar la partitura de lo que quiere tocar o de lo que quiere hacer que los instrumentistas toquen, y debe conseguir que los instrumentos de la orquesta la interpreten tal y como él lo desea. La segunda agrupación instrumental son las agrupaciones de cámara. Las agrupaciones de cámara son agrupaciones de instrumentos más pequeñas, con un número de instrumentistas más reducidos, y reciben su nombre en función del número de instrumentos que las componen. Por ejemplo, si son 2 sería un dúo, si son 3 sería un trío, si son 4 un cuarteto, y si son 5 un quinteto, por ejemplo. También están las orquestas de cámara, y etcétera, etcétera. Por su gran importancia en el desarrollo de la historia de la música, cabe destacar al cuarteto de la cuerda, que es el que vemos en esta imagen de aquí, que está formado por 2 violines, por una viola y un violonchelo, tal y como vemos en esta hermosa imagen de aquí. Y para finalizar, la última agrupación instrumental corresponde con otras agrupaciones, que son algunas que no tienen una categoría exactamente fija, así que se las agrupa aquí. Y que bueno, están por ejemplo las bandas de música, que es una agrupación instrumental formada por instrumentos de viento y percusión. También tenemos los grupos de rock, que están compuestos por instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y la batería. Y también pueden aparecer teclados o sintetizadores. Y dentro de otras también tenemos las bandas de cornetas y tambores, las rondallas, orquestas de pulso y púa, bandas militares, etcétera, etcétera. Aquí en esta imagen de aquí vemos, por ejemplo, a una banda de rock. Y eso es todo. Muchas gracias y adiós.